Se ve, ¿no? Sí o sí. Ya vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya hemos avanzado lo que es aforos. Ahora nos tocaría fuerza específica y energía específica. Ya, estos dos conceptos son de los conceptos más importantes que van a ver alrededor de este primer parcial y también lo van a ver en lo que sería su segundo parcial. Por lo tanto, yo siempre trato de profundizar un poco más en este tema. Así que vamos a desarrollar ecuaciones que tal vez con el doctor lo han pasado muy de largo y algunos ejercicios de la aplicación de estos dos conceptos. Primero quiero saber si se escucha todo bien, todo claro. ¿Alguien puede confirmarme si se escucha bien? Sí, Auxi. Chicos, ¿están ahí? Ya, gracias, Rafael. Bueno, entonces para lo que sería la ecuación de la energía específica, vamos a tener la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli ustedes ya la han desarrollado en hidráulica 1, han debido ver cómo es su deducción y llegan a este valor, ¿no? O a esta expresión, que es lo que ustedes vieron en lo que es ecuación de Bernoulli en tuberías, que es H1 más la presión 1 sobre ρ por gravedad, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es igual a todo esto, pero en la segunda expresión, ¿no? Esto ha sido hallado con un sistema volumen de control, que también ya lo han visto, ¿no? No creo que valga la pena mucho hacer la deducción de la ecuación de Bernoulli, pero sí vale la pena pasar de esto que ustedes vieron en tuberías a lo que es en canales abiertos, ¿no? Que es distinto la expresión, si se dan cuenta. ¿Y cómo llegamos de esto a esto? Y eso es lo que vamos a ver. Nosotros en tuberías hicimos en nuestra primera clase hicimos una comparación de las tuberías con los canales abiertos. Y esa comparación nos daba que en canales abiertos, cuando nosotros introducimos un tubo piezométrico, la columna de agua sube hasta la superficie del agua de nuestro canal, ¿no? A diferencia de las tuberías, ¿no? Que si nosotros introducimos unas tuberías nos van a dar columna de agua, ¿no? Pero esta no va a estar por la superficie, va a llegar hasta la presión atmosférica y nos va a dar una presión que hay en la tubería, ¿no? En columna de agua. Esto ya vieron en hidráulica 1. Pero esto es importante en hidráulica 2, que va a llegar hasta la superficie de agua. Por lo tanto, la componente de la presión en un canal abierto puede ser expresada por su tirante. ¿Ya? Esto puede ser expresada por el tirante. Entonces, de la ecuación de Bernoulli que ustedes ya habían visto en tuberías, que es esta, presión 1 más ρ por gravedad más H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto que era por conservación de energía, si se acuerdan, ¿no? Igual a la presión 2 ρ por gravedad más H2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta expresión que ustedes tenían en hidráulica 1 se puede llevar a la nueva expresión. Sabemos entonces de que el tirante expresa el componente de la presión. Y también sabemos de que en hidrostática, que han estudiado igual, la presión es igual a ρ por gravedad por altura. ¿No es así? Esta ecuación la han debido ver muchas veces. También es expresada como la presión, que es igual al peso específico por la altura, ¿no? Esta ecuación igual la han visto en hidráulica 1. Y esto es para flujos hidrostáticos, ¿no? Pero
en canales abiertos hay un punto que asumimos, ¿no? No sé si llamarle hipótesis, no es correcto decir de hipótesis, pero es un criterio asumido, ¿no? Que significa, o este criterio nos dice de que las líneas de corriente tienen que ser paralelas entre sí. Y al ser estas líneas de corriente paralelas entre sí, lo que va a pasar es de que se va a considerar, si nosotros agarramos una sección del canal, como flujos, como si fuera hidrostático. ¿Ok? Eso quiere decir como si no hubiera movimiento en el flujo. La componente de la presión se va a dar de esta manera, como en flujos hidrostáticos, ¿no? Por lo tanto, como estamos asumiendo de que al ser las líneas de corriente paralelas entre sí, podemos asumirlo como flujos hidrostáticos, entonces esta componente de la presión 1 podemos reemplazar con esta ecuación. Y vamos a tener lo siguiente. Si nosotros a este tirante le llamamos tirante 1, vamos a tener que ρ por gravedad por el tirante 1 sobre ρ por gravedad. Ahora, este valor de H1 antes lo representaban de esta manera, ¿no? Que es el valor de un nivel de referencia que ustedes que les daban, hasta el punto que queremos estudiarlo, ¿no? El punto de la tubería en el caso de hidráulica 1, ¿no? Hasta este punto sería este valor de H1. En canales la nomenclatura cambia, ¿no? Vamos a conocerlo como Z1 y Z2. Esto es solamente un cambio de nomenclatura. Es lo mismo, pero lo estamos cambiando la nomenclatura. Entonces aquí, en vez de H1, lo vamos a utilizar Z1, y la altura de la velocidad se va a mantener la misma nomás. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y todo esto es igual a esta expresión, ¿no? Rho por gravedad por tirante 2 sobre Rho por gravedad más el Z2 más la altura de la velocidad 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? La expresión que nosotros utilizamos en las energías en canales abiertos. La ecuación de la energía o ecuación de Bernoulli, que para canales inclinados pues hay que aplicarle un factor de corrección que es coseno de tita cuando son muy inclinados, y este valor de Z1 más un coeficiente de Coriolis, que lo que hace es, como estamos asumiendo que es una distribución de velocidades uniforme, pero en la realidad no es así, más bien es como una parábola la distribución de velocidades, este factor de corrección pues nos, digamos que lo uniformiza, bueno, no sé si esa es la palabra, ¿no? Pero lo va a uniformizar nuestra altura de la velocidad, o bueno, nuestra velocidad, y nos va a dar la altura de la velocidad correcta. Ok, entonces esto se va a dar coseno de tita más Z2 y el coeficiente de Coriolis sobre 2 veces la gravedad. Entonces, esta es la ecuación de la energía, la ecuación de donde se deriva la ecuación de la energía específica, que es la que vamos a utilizar más que esta ecuación de la energía. ¿Okay? Pero esta es la ecuación de la energía deducida, entonces, a partir de la ecuación de Bernoulli, que ustedes ya conocían en hidráulica 1, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre esto, chicos? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? ¿Pueden mostrar otra vez la ecuación de la energía? Estoy apuntando, por favor. Esta de acá, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué duda tienes de esta parte de la ecuación de la energía, o solo querías que te muestre? Sí, solo quería que me muestre, gracias. Está bien. Ya, entonces, aquí está la ecuación de la energía, y de esta ecuación de la energía nosotros deducimos la ecuación de la energía específica, que es la que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se deduce
de la ecuación de la ecuación de la energía específica, pues que en canales, por lo general, vamos a tener pendientes muy pequeñas y puede ser considerado casi horizontal nuestro canal, como si fuera horizontal, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de los valores de las cotas que están medidas desde un sistema de referencia, ¿no ven? Este sistema de referencia y el Z1 y el Z2 que tenemos aquí, este Z1 y este Z2, van a ser casi lo mismo. ¿Ok? Entonces, como van a ser casi lo mismo, lo que vamos a hacer es restarlos ambos y su resta va a ser 0, ¿no? De ahí es de donde sale la ecuación de la energía específica. La energía específica es la energía medida desde el fondo del canal hacia la superficie de agua, ¿no? Energía medida desde el fondo del canal. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de la energía específica. 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el coeficiente de Coriolis. ¿Ya? Este factor de corrección del coseno de tita, por si no están entendiendo muy bien, se dan cuando tenemos un canal inclinado. Vamos a tener este valor del tirante y aquí un ángulo tita, ¿no? Entonces este valor del tirante pues, tiene que ser corregido como el tirante coseno de tita. No es lo mismo, este valor del tirante no es lo mismo que este valor medido perpendicularmente que medido en un plano vertical, ¿no? Entonces, por eso es que hay que aplicar este factor de corrección del coseno de tita. Y cuando nuestro canal presenta este comportamiento, o sea que son casi horizontales, porque las pendientes son muy pequeñas, y en hidráulica 2 estamos estudiando canales con pendientes muy pequeñas, entonces el coseno de tita, si ustedes prueban en sus calculadoras, coseno de 1 grado va a ser igual a 1, igual a la unidad. Y eso se puede representar también aquí, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un canal poco inclinado, nuestra componente vertical, y esto supuestamente está medido perpendicularmente al canal, este tirante, ¿no? Perpendicularmente. Como pueden ver, tita se hace muy pequeño y se van acercando cada vez más el tirante y el tirante de coseno de tita, hasta que se van a ir igualando, ¿no? Entonces, por eso es que, esto que no se ve muy bien, por eso es que en la ecuación de energía específica lo asumimos coseno de tita como 1, porque los canales no estamos considerando canales inclinados como las rápidas, eso no consideramos en este curso de hidráulica 2, ¿ok? Y el coeficiente de Coriolis lo asumimos como 1. Entonces estamos asumiendo de que la distribución de las velocidades es uniforme. Eso también tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de ahí sale la ecuación de la energía específica. También puede ser representada de esta manera. Nadie les va a decir que no. Pero lo correcto, para simplificarnos la vida, es con esta ecuación. ¿Ok? Y esta ecuación nos va a permitir describir el comportamiento del flujo. ¿Ok? Y este comportamiento del flujo seguramente ya lo han visto con el doctor, pero yo les voy a volver a explicar en un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer conmigo y les vamos a explicar para que ustedes entiendan un poco mejor. Así que tenemos el siguiente ejercicio de energía específica. Nos dice que para un canal rectangular con base igual a 1 metro, graficar la curva de energía específica versus tirante para un caudal de 1 metro cúbico sobre segundo, para un caudal de 1.5 y para un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Después nos dice que grafiquemos la recta de 45 grados y explicar cuándo no se dará esta recta de 45 grados. Graficar la recta que representa al estado crítico del flujo. Todos estos conceptos nos permite deducir, o bueno,
interpretar la ecuación de la energía específica. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Primero, la primera pregunta que nos da, voy a graficar este canal rectangular para que se vea más bonito, ¿ya? Y nos dice, la base del canal es de 1 metro. El tirante va a ir variando. Y nos dice, graficar la curva de energía específica versus tirante para un caudal de 1, de 1.5 y de 2. Entonces, nos anotamos nomás los valores del caudal de 1 metro cúbico por segundo, de 1.5 y de 2 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi caudal 1, mi caudal 2 y mi caudal 3. Con estos 3 caudales voy a sacar las energías específicas. Entonces, vamos a calcular la energía específica para el primer caudal. Y agarramos la ecuación de la energía específica para que ustedes puedan verla. ¿Ya? Esta es la ecuación de la energía específica. Ahora aquí, este componente de la altura de la velocidad puede ser representada de otra manera. La manera en la que puede ser representada es que la altura de velocidad cuadrado sobre 2 veces la gravedad también es igual a la velocidad, sabemos que es caudal sobre el área, entonces es el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado y todo multiplicado por 2 veces la gravedad. Entonces, esta forma de representar igual la altura de la velocidad es correcta. Y vamos a utilizar esta forma. Entonces, aquí voy a cambiar esto, va a ser caudal, y aquí va a ser área elevado al cuadrado. Para que se vea más bonito. Formato de forma. Insertar. Aquí creo que es ecuaciones. Dice. Ya. ¿Cómo que? Ya está. Entonces, esta forma es la que vamos a utilizar. No me deja borrar este A. Ya, listo. Entonces es la misma ecuación, pero con caudal, ¿no? Y es lo que necesitamos porque aquí tenemos los caudales de dato. Entonces la energía va a ser, vamos a hacerla variar respecto a un tirante que voy a hacer variar de 0.1 metros en 0.1 metros. Y vamos a graficar las curvas para que ustedes vean el comportamiento. Entonces la energía va a ser el valor del tirante más, esto no sé si estoy grabando, bueno, más bien todavía no hemos llegado tanto. Va a ser el valor del tirante más el caudal elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Y me he olvidado, el área también, el área elevado al cuadrado, ¿no? Como es un canal rectangular, este ejercicio es bastante sencillo. Es solamente la base multiplicado por el tirante que va a ir variando, ¿no? Entonces esto lo vamos a elevar al cuadrado y de acá vamos a sacar el valor de la energía, ¿ya? Entonces pueden hacer esto igual en sus calculadoras si quieren verificar. Solamente reemplazar esta ecuación, ¿no? Entonces, todo esto lo voy a hacer variar para poder hacer mi curva de energías específicas. Como pueden ver aquí algo está mal, seguramente algún valor está, este es el valor que está mal. El caudal tiene que mantenerse constante aquí, ya. Listo. Entonces, ya está. Ya tenemos nuestras energías específicas para este primer caudal de 1 metro. Entonces podemos poner aquí, esto es para el caudal de 1 metro. ¿Ya?
Y ahora vamos a tener una energía específica 2 para un caudal de 1.5 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y esta energía 3 para un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Ya, entonces, aquí simplemente voy a hacer uso del Excel y vamos a graficar todas las curvas para los distintos caudales. Ya está. Listo. Entonces, vamos a ver de qué manera se comportan estos gráficos. Voy a insertar el gráfico. Vamos a explicar esto. La energía casi siempre está en el eje de las abscisas y el tirante en el de las ordenadas, ¿no? Eso es casi siempre. Y pueden ver, ¿no? Ese es el comportamiento de las curvas de energía específica versus tirante. Vamos a agregar lo mismo para esta curva en el eje de las abscisas y el valor de los tirantes en el eje de las ordenadas. ¿Ya? Que va a ser para el caudal de 1.5. Aquí algo está mal. Ya me estoy dando cuenta. ¿Qué cosa está mal? 2 veces la gravedad de la base por el tirante. Ah, ya. Esto está mal. Esto está mal. Tienen que siempre revisar si están haciendo bien, no hacer como estoy haciendo, ¿no? Siempre hay que revisar qué cosa estamos haciendo. A ver. Aquí está el tirante. Aquí igual estoy tomando como tirante la energía. Esto está mal. Voy a corregir aquí. Ya. Ahora sí. Ya está. Para este caudal 2. Y el valor del tirante. Ya está. Entonces, ahora vamos a describir lo que es el comportamiento. Primero voy a arreglar esto por dar formato al eje, que el mínimo sea 1.5, que el máximo sea 1.5. Y aquí que el máximo sea 5. Dar formato al eje. Ya está. ¿Ya? Este es el comportamiento típico de las curvas de energía específica versus tirante. Pueden ver que a mayor caudal, la curva se va alejando de la curva de menor caudal, ¿no? Se van alejando estas curvas. Pero es importante para poder explicar que hagamos una cosa. Nos dice hay que representar la gráfica de 45 grados y explicar cuándo no se dará esta recta de 45 grados. ¿Qué representa esta gráfica de 45 grados? Nosotros tenemos esta ecuación de la energía específica, ¿no es así? Que es igual al tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si nosotros eliminamos la altura de la velocidad, vamos a tener la energía solamente por la componente de la presión. Y al ser la energía igual al tirante, lo que va a pasar es que vamos a tener una recta de 45 grados. La energía va a ser igual al tirante, entonces en el eje de las abscisas, como van a estar las energías, van a ser las mismas que los valores del tirante en el eje de las ordenadas. Y eso ya saben de que es una línea recta de 45 grados. Y eso vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, aquí la energía de 45 grados va a representar cuando el valor o cuando estamos eliminando la componente de la altura de la velocidad, y es importante que entiendan eso,
porque estamos eliminando la componente de la altura de la velocidad. Y ahora van a ver por qué. ¿Por qué es importante? Entonces voy a seleccionar datos, la de 45 grados. Es el eje de las abscisas. Bueno, da igual, va a ser 45 grados de todas maneras. Ya está. Entonces, con esta recta de 45 grados podemos decir lo siguiente. Voy a hacerme una flechita. Entonces ya sabemos de que si yo, aquí que tengo mis ejes del tirante, y aquí las abscisas están la energía, tal vez si puedo agregar leyendas, títulos de los ejes. Aquí están los valores del tirante y aquí están los valores de la energía. ¿Ya? Entonces, si yo me grafico, por ejemplo, quiero saber cuál es el valor de la altura de la velocidad en un punto de un tirante, digamos, este tirante de 0.7, yo lo que voy a hacer en esta curva va a ser poner primero mi 0.7, vamos a irnos hacia la línea recta, ¿ya? Y esto nos va a representar la energía, que es la misma, 0.7, cuando no se toma en cuenta la altura de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue para llegar a esta curva, por ejemplo? La azul. Esto sobrante, ¿qué sería? Si yo estoy diciendo de que estoy quitando la altura de la velocidad, entonces este sobrante va a corresponder a la altura de la velocidad. ¿No es así? Entonces voy a insertar mi ilustración por más. Este de aquí, tal vez lo puedo poner de otro color, va a ser mi altura de la velocidad. Y como pueden ver en la gráfica, esa altura de la velocidad va volviéndose cada vez más pequeña mientras va aumentando el tirante. Por ejemplo, si yo quiero ver mi altura de la velocidad para un tirante de 1.3, esta va a ser súper pequeña. Pueden ver que casi ni se nota la diferencia, ¿no? Entonces, estas curvas de tirante versus energía se están acercando asintóticamente a esta recta de 45 grados. Y la altura de la velocidad, cada vez que va aumentando el tirante, va a ir disminuyendo. Entonces, este es uno de los comportamientos que pueden ver ustedes en este tipo de gráficas, aparte del que los caudales van a ir moviéndose de esta forma, ¿no? Quiere decir que a mayor caudal van a haber mayores energías, ¿ok? Esa es la razón por la que se va moviendo hacia este lado. Pero de esto es importante, de las velocidades, de las alturas de las velocidades. Cuando mi valor del tirante cada vez va haciéndose más grande, en mis alturas de las velocidades van siendo más pequeñas. Y también se puede ver aquí en esta gráfica. Pueden ver que este valor de la energía para este caudal de 1, este tirante, es casi lo mismo que este de 2.906. Y mientras más va aumentando mis valores del tirante, más se va acercando. Okay, más se va a ir acercando esta curva de la energía, ¿no? Asintóticamente hacia este valor de la línea recta de 45 grados. Pero nunca va a llegar a tocarle, por eso es que decimos que se acerca asintóticamente, pero nunca va a haber una intersección entre ellas dos. Realmente se van a ir acercando así hasta el infinito, ¿no? Entonces, eso es uno de los comportamientos que nos representan. ¿Y qué podemos deducir de este comportamiento? Pues que mientras más va aumentando mi valor del tirante, si mi altura de la velocidad es más pequeña, se puede deducir también de que la velocidad, por ende, va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, en valores de tirantes muy altos, la velocidad va a ser siempre más pequeña. Pero si nosotros queremos revisar, por ejemplo, para este tirante de 0.1,
cuánto va a ser mi altura de la velocidad, que es el sobrante, como les había dicho. Este sobrante que sería esto, ¿no? Pueden ver que se dispara, ¿no? Y tenemos una altura de la velocidad muy grande para que llegue a esta curva de caudal de un metro cúbico sobre segundo, ¿no? Entonces, a tirantes muy pequeños, la altura de la velocidad resulta ser muy grande, ¿no? Y pueden ver que mientras más va aumentando el tirante, esta altura de la velocidad va reduciendo, ¿ya? Y va a ir reduciendo hasta un punto que es este punto de inflexión de esta curva. Y vamos a ilustrar esto. Ese punto de inflexión de la curva, donde vamos a tener obviamente una altura de la velocidad y nuestro tirante, ¿no? Pero ¿qué representa este punto? Este punto representa lo que es la energía específica mínima. Y el tirante que corresponde a este punto representa lo que es la altura crítica, ¿no? Eso ya lo han debido ver. La altura crítica es la altura cuando la energía específica es mínima. Entonces, eso también pueden ver en esta gráfica, ¿no? Pero hay algo que también les quiero mostrar. Cuando estamos hablando de energías específicas, por ejemplo, para esta energía específica de 1, que le estoy poniendo aquí con esta recta, ¿qué va a pasar? Pueden ver que para una misma energía específica hay dos valores del tirante, ¿no? Si nosotros solamente analizamos este caudal 1, sin tomar en cuenta esos dos, ahora sí, pueden ver que para esta energía específica de 1 tenemos dos tirantes. Este primer tirante de 0.3 con cierta altura de la velocidad, está aquí en realidad, más o menos 0.20 y algo debe ser, con esta altura de la velocidad. Y también esta misma energía específica va a tener este punto de arriba. Este punto de acá, que es un valor del tirante un poco más alto, pero la altura de la velocidad es muy pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que para una misma energía específica van a haber dos valores de tirantes, y estos tirantes son los tirantes alternos. ¿Ya? Y estos tirantes, su característica es de que va a haber un tirante supercrítico, que son estos tirantes con alturas de velocidad bastante grandes, y los tirantes subcríticos, que son los que tienen la altura de la velocidad muy pequeñita, ¿no? Entonces, esta energía específica mínima, que es el tirante crítico, nos va a separar estos dos estados de flujo, que es el flujo supercrítico y el flujo subcrítico, ¿no? Y el punto de inflexión, este punto de energía específica mínima, va a ser lo que es el tirante crítico. Entonces, toda esa información nosotros podemos calcular de las curvas de energía específica versus tirante. Y todo eso es como un recordatorio nomás que les estoy haciendo porque ya han debido ver, ¿no? Y hay una cosa más que que vamos a analizar, ¿no? Pueden ver aquí, ¿no? Primero vamos a agrandar esto, ¿no? Esta diferencia es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es la altura de la velocidad. Y aquí este tirante crítico pueden ver que es de medios. ¿Y por qué es de medios? Bueno, entonces ahora vamos a definir lo que es la altura crítica, deducir la altura crítica, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho de que la energía específica es igual al tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado.
¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular la energía mínima, que habíamos dicho que la energía mínima corresponde a este valor del tirante crítico, ¿qué es lo que se hace? Para calcular valores mínimos y máximos, ustedes ya saben que hay que derivar e igualar a cero, ¿no? Entonces, hay que hacer la derivada de esta energía sobre dy e igualar a cero. Y eso vamos a hacer. Y de ahí vamos a sacar de que el valor de este tirante sea el mínimo para la energía específica, ¿ok? Entonces, vamos a derivar. La derivada del tirante es igual a 1 más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, son constantes que van a salir. La derivada del área al cuadrado, como el área está en función del tirante, va a ser, primero vamos a bajar el cuadrado, como está, vamos a hacer esto para que, como está elevado a la menos 2, entonces va a bajar como menos 2, ¿no? Este menos 2 va a bajar y aquí vamos a restarle menos 1, que me va a dar menos 3 por diferencial de A sobre diferencial del tirante. ¿No ven? Eso ya saben ustedes de cálculo 1. Entonces, esto va a ser 1 menos 2 veces caudal al cuadrado y este 2 con este 2 se van a ir. Entonces vamos a tener de aquí de la ecuación que va a ser 1 menos el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área al cubo. Y ahora este diferencial de área sobre diferencial de y es igual al ancho superficial. Eso quiero que sepan también. Solamente una manera de decir el ancho superficial, ¿no? Diferencial de área sobre diferencial de tirante es igual al ancho superficial. Entonces, una vez despejado, bueno, hallado esta ecuación, estamos seguros entonces de que para este valor del tirante se va a dar la energía específica mínima. Y esta ecuación es la ecuación de Fruit, esta de acá. Es la ecuación de Fruit. ¿Y cómo les voy a decir de qué es la ecuación de Fruit? La ecuación de Fruit es esta, ¿no? Velocidad sobre raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. Esa es la ecuación de Fruit. Pero si yo elevo al cuadrado y estas expresiones, ¿no? Vamos a tener velocidad al cuadrado sobre la gravedad por la profundidad hidráulica. Ahora de esta expresión que está aquí en Fruit, elevado al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado lo represento como caudal. Vamos a tener caudal elevado al cuadrado sobre el área al cuadrado multiplicado por la gravedad. Y esta profundidad hidráulica, sabemos que la profundidad hidráulica es área sobre ancho superficial. Entonces el ancho superficial va a pasar a multiplicar al caudal al cuadrado. Entonces fruta al cuadrado igual. El ancho superficial va a pasar a multiplicar. Y aquí vamos a tener el área al cubo sobre la gravedad. No, por la gravedad. Y este va a ser mi número de Fruit. El ancho superficial. ¿Ya? Y que es lo mismo que esto, ¿no? Caudal al cuadrado, ancho superficial, sobre gravedad por el área elevado al cubo. Esto es elevado al cubo, por si acaso no se confundan, no es por 3. ¿Ya? Es elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, como esto es el número de Fruit, podemos decir de que la altura crítica se va a dar cuando el número de Fruit sea igual a 1, ¿no? Pero esta es la expresión que vamos a utilizar. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué podemos decir? Si nosotros queremos hallar con esta ecuación, está mejor, la altura de la velocidad, es que la altura de la velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Si queremos hallar la altura de la velocidad, ¿qué vamos a hacer? Cuando se va a dar el número de Fruit. Vamos a tener la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica y esto es igual a 1.
Eso es número de flujo igual a 1. Entonces, si yo elevo al cuadrado estos valores, miembro a miembro, este 1 elevado al cuadrado va a seguir siendo 1, y esta raíz va a ser la gravedad por la profundidad hidráulica, y yo esta profundidad hidráulica lo voy a llevar a multiplicar al valor de 1, entonces vamos a tener la velocidad al cuadrado sobre la gravedad, y aquí la profundidad hidráulica, y ambos miembros los divido entre 2, vamos a tener que la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la profundidad hidráulica dividido entre 2. Esto lo voy a... ¿Ya? Entonces, de esta ecuación de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es igual a d medios, sale este valor, ¿no? Que la altura de la velocidad en la profundidad crítica siempre va a ser la profundidad hidráulica dividido entre 2. Y eso no se tienen que olvidar, porque les va a ayudar bastante. ¿Okay? Entonces, estas son las expresiones de poder representar el número de Fruit, que si se los ordeno, vamos a tener esta ecuación. Primero, son varias ecuaciones, pero todas las ecuaciones llegan al mismo valor, ¿no? Entonces, primero vamos a representar al flujo crítico con esta primera ecuación. Después vamos a representar al flujo crítico con esta segunda ecuación. Y por último, con esta tercera. Con cualquiera de estas ecuaciones, ustedes pueden hallar el tirante crítico. Son las 3 ecuaciones que les va a ayudar para eso. Cualquiera de estas pueden utilizar. Y son lo mismo. Entonces, una vez dicho eso, ya sabemos entonces por qué aquí dice d medios, que es la altura de la velocidad para el tirante crítico. Entonces, ya podemos representar o graficar la recta que representa al estado crítico del flujo. Ahora, ¿a qué se refiere con graficar la recta que representa al estado crítico del flujo? Ahora esto quiero que me entiendan muy bien. Nosotros para los 3 valores de caudales, voy a seleccionar datos, que tenemos aquí los 3 valores de caudales, para las 3 curvas va a haber un valor de la energía específica. Pueden ver aquí, esta es la energía mínima, y aquí vamos a tener una energía específica mínima con un valor de un tirante crítico. ¿Ya? Si nosotros queremos ver para esta otra curva, también tenemos una energía específica mínima con un valor de un tirante crítico. Entonces, si nosotros unimos todos los puntos de los tirantes críticos, lo que vamos a tener va a ser una recta que sea esta, la recta que representa al estado crítico del flujo. Y nos está pidiendo esa recta. ¿De qué manera vamos a hallar entonces esta recta? Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces ya tenemos todas estas ecuaciones que representan al flujo crítico. ¿Okay? Pero yo quiero hallar una recta que represente a varios caudales y que de todos los caudales me esté dando pues el tirante crítico. Para todos los caudales. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos la energía específica, que es igual al valor del tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿cuándo se da un flujo crítico? Cuando esta altura de la velocidad es igual a la profundidad hidráulica dividido entre 2. Entonces, yo lo que puedo hacer es, esta energía, puedo despejar esta altura de la velocidad por la altura de la velocidad que tuviera cuando se da los flujos críticos. Entonces aquí va a ser d medios. Y ahora, como mi canal es rectangular, sabemos de que en canales rectangulares la profundidad que es área, esta profundidad hidráulica que es igual al área sobre el ancho superficial, no es así, esta que es área sobre ancho superficial, en canales rectangulares vamos a tener lo siguiente, va a ser la base por el tirante dividido entre
la base, ¿no? Entonces la base con la base se van a ir y lo que voy a tener es que vamos a tener el tirante más el tirante medios, ¿no? Porque la profundidad hidráulica va a ser igual al tirante en canales rectangulares. Entonces de acá voy a tener una ecuación de energía que va a ser tirante medios más tirante, 3 medios, por el valor del tirante, ¿no? Y esta es una ecuación de la energía específica versus tirante, y que me va a representar el estado crítico del flujo. Entonces, yo puedo graficar esa energía aquí, con esa ecuación, y vamos a calcular, entonces vamos a tener una recta que en todos sus valores van a ser tirantes críticos para distintos caudales, ¿no? Entonces vamos a calcular esa recta del estado crítico del flujo, que va a ser energía igual a 3 medios del tirante. Entonces, para este tirante, bueno, para esta energía crítica, vamos a ponerlo, va a ser igual a 3 medios del valor del tirante. Y ya está. Estamos calculando la curva o la recta del estado crítico. Ya, entonces vamos a tener las energías mínimas y los tirantes. Aceptar. Y ya está. Entonces, esta recta nos representa todos los puntos mínimos. O sea, podemos decir con seguridad de que aquí, en este punto de intersección, con esta curva para un caudal de 1 metro cúbico sobre segundo, con esta recta que representa el estado crítico del flujo, me va a dar el tirante crítico. Y lo mismo para esta de caudal de 1.5 con esta recta de 40, bueno, no es de 45, de el estado crítico de flujo, igual me va a dar la energía mínima y el tirante crítico. Y así para todas las curvas de energía versus tirante para todos los caudales, ¿no? Entonces, de esa manera yo hallo esta curva del estado crítico de flujo. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 parámetros más importantes, la manera en la que nosotros tenemos que ver esta gráfica y deducir los comportamientos a partir de esta gráfica. Y de esa manera, si nosotros entendemos cómo funciona esta gráfica, van a ver que les va a ser más sencillo entender el resto. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda o algún comentario que quieran decir, que quieran que repita algún punto, o ha quedado todo claro. Auxilio, en la parte de las columnas donde E1 igual a Q igual a 1, eso quería que volviera a repetir cómo lo construyó. Espera, no te he escuchado muy bien. ¿Puedes volver a repetir? En la parte de las gráficas de Excel, en las columnas, cuando puso E1 igual a Q igual a 1, eso no lo entendí, esa parte. ¿Podría volver a repetir? Ya. Este dices, ¿no ve? Sí, Esto de acá. ¿cómo lo construyó? Ya. Esto voy a volver a repetir entonces. Esta curva de la energía, esta de acá, energía, esta es para el caudal que vale 1 metro cúbico sobre segundo. ¿Ok? Si tú reemplazas tu ecuación, esta de energía específica, reemplazas este valor del tirante y aquí en caudal le pones 1 y el resto, 2, esta área va a estar en función del tirante y en función de la base y la gravedad. Pero aquí nomás este valor va a ir cambiando, ¿no? Va a ser para el caudal de 1 metro cúbico sobre segundo, vas a tener este valor de la energía. Y puedes probar. Entonces, todas estas energías son para el caudal de 1 metro cúbico sobre segundo. Ahora, este valor de caudal de 1.5 es para las energías para un caudal de 1.5. ¿No ve? Entonces, este es para 1.5 metros cúbicos sobre segundo. Solo reemplazas aquí el valor del caudal de 1.5
y calculas las energías para ese caudal de 1.5 metros cúbicos sobre segundo. Y lo mismo aquí, para el caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo, reemplazas aquí nomás el valor de 2, para 2 metros cúbicos sobre segundo, y te van a salir las energías para ese caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Y esas energías, si graficamos aquí, de energía versus tirante, nos van a dar 3 curvas, puedes ver, ¿no? Las curvas que está tomando el Excel. Nos da esta para el caudal de 1, nos da esta para el caudal de 1.5 y nos da esta para el caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Y mientras más caudales si vamos a hacer variar estos caudales y sacamos varias curvas, siempre va a ir subiendo estas curvas hacia arriba, ¿ya? Entonces, eso es lo que te podría decir. ¿Te ha quedado claro o quieres que te vuelva a explicar? Sí, está bien así. Entonces ahí sería tirante versus energía, ¿no? Sí, tirante versus energía, pero para cada caudal, ¿no? Esto es para un caudal de 1 metro cúbico sobre segundo, para un caudal de 1.5 y para un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Ok, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguno de ustedes? ¿O está todo claro? El estado crítico de cómo has hecho así, esa parte de... Del estado crítico de flujo, ya. El estado crítico de flujo lo que nos representa es una recta que podríamos decir que es tirante crítico versus energía, de alguna manera, ¿no? En realidad sería tirante crítico versus energía mínima, ¿no? Nos representa esta recta de valores de tirantes críticos y de valores de energías mínimas, ¿ya? ¿Y cómo es hallada esta recta de tirante crítico, energía mínima? Pues con esta ecuación, con la ecuación de energía específica, esta de acá, que sabemos que es el valor del tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta ecuación que ya la utilizamos. Solamente que aquí en velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, para un tirante crítico yo sé que vale la profundidad hidráulica de... Les había dicho, ¿no? Son críticos. Las 3 ecuaciones. Con esas pueden hallar el tirante crítico. Entonces, puedes ver aquí, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a d medios. Entonces, reemplazando nomás aquí d medios, como esta profundidad hidráulica en canales rectangulares es igual al tirante, entonces solamente es tirante medios, de acá la energía va a salir igual a 3 medios del tirante, que es el valor de la energía para un tirante crítico, la energía mínima para un tirante crítico, ¿no? Entonces, en base a eso tú puedes hallar tirante crítico. Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir esta aplicación? Hay canales donde la energía se mantiene constante. Esta energía, este valor de la energía se mantiene constante, bueno, en ejercicios, no en canales, porque en canales no suele pasar esto, pero en algún ejercicio nos van a decir de que la energía no va a tener pérdidas por fricción, que quiere decir que la energía se va a mantener constante. Y si yo quiero saber el valor del tirante crítico para esa energía constante, tengo que utilizar esta ecuación. Simplemente despejar esta energía multiplicada por 2 y dividir entre 3 y me va a dar el valor del tirante crítico. Aunque aquí hay un pero, ¿no? Esto solamente es para canal rectangular. ¿Ya? No para canales trapezoidales, para canales triangulares y para otro tipo de canales. Solo para canal rectangular. ¿Y qué haría yo si quisiera para un canal trapezoidal? Si sabemos de que aquí la altura de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad siempre va a ser la profundidad hidráulica dividida entre 2, yo puedo, en este valor de la profundidad hidráulica, reemplazar la profundidad hidráulica para un canal trapezoidal, para un canal triangular, para un canal parabólico, para un canal de n formas, ¿no? Si reemplazo aquí la profundidad hidráulica, yo voy a tener para todos los tipos de canales esta curva de estado crítico. ¿Ya? Creo que es esta. Sí, esta es estado crítico, pueden ver, ¿no? Esta curva de estado crítico, que me va a dar todos los valores de los tirantes críticos para todas las curvas de caudales. ¿Ok? Entonces, eso sería Elmer. Espero te haya quedado claro.
Y si no te ha quedado muy claro, pues lo vamos a hacer igual en este ejercicio. Y espero que te quede más claro, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces yo voy a comenzar con el siguiente ejercicio. Se necesita la pizarra, tal vez. Este es el ejercicio. Aunque no, algo me estoy olvidando. Explicar cuándo no se dará esta recta de 45 grados. Esto sí es importante explicar. ¿Cuándo creen ustedes que no se va a dar esta recta de 45 grados? A ver, chicos, ¿cuándo creen? Alguno que le haya entendido muy bien. ¿Cuándo creen que no? Que esta recta amarilla no va a ser de 45 grados. Cuando no sean iguales. Cuando no sean iguales. ¿Y cuándo no van a ser iguales? El tirante y la energía de esta ecuación. Hemos dicho, ¿no? O sea, que para esto estamos eliminando esta altura de la velocidad, entonces la energía va a ser igual al tirante, ¿no? Entonces, hay una forma en la que no van a ser iguales. Y para que ustedes vean eso, si yo le multiplico por coseno de tita, que le voy a poner coseno de tita porque no sé cómo encontrar, o me da flojera buscar el símbolo. Y aquí es alfa, ¿no? Que es el coeficiente de Coriolis. Si yo elimino esta altura de la velocidad y solamente me quedo con la energía igual al tirante por el coseno de tita, este coseno de tita representa un factor que va a multiplicar al tirante y por lo tanto ya no va a ser una curva, bueno, una recta de 45 grados. ¿No ve? Si yo multiplico este tirante por coseno de tita, ya va a cambiar todo. Ya representa, este factor nos cambia esta recta. ¿Ok? Entonces la respuesta sería cuando no se dará esta recta de 45 grados, cuando tengamos ese valor del coseno de tita en nuestra ecuación, y ese valor de coseno de tita se toma en cuenta cuando nuestro canal es muy inclinado. Y ya no podemos decir de que el coseno de tita es igual a 1. ¿Okay? Entonces, cuando el canal es muy inclinado y nuestro coseno de tita ahora sí corresponde a un valor que tenemos que tomar en cuenta, entonces ahí es donde ya no va a ser una línea recta. Entonces, eso más. ¿Ha quedado claro? ¿Quieren que vuelva a repetir? Ok, espero que haya quedado claro. Entonces, ahora vamos para este segundo ejercicio. Para un canal triangular con ancho superficial de 10 metros, talud igual a 1 metro, que transporte un caudal de 15 metros cúbicos sobre segundo, calcular la energía específica para profundidades entre 1 metro, 10 metros y 10 metros cada 0.1 metros. Con estos valores construye el gráfico de energía específica versus tirante de agua. B. Determine la energía específica mínima y la profundidad que corresponde a esta energía específica mínima. Y esta profundidad, obviamente, es la profundidad crítica, ¿no? Porque la profundidad crítica siempre se da cuando la energía específica es mínima. Y nos dice que definamos el tipo de flujo que existe cuando la profundidad es de 0.6 y 2.4. Entonces, aquí es pura aplicación del concepto, si se dan cuenta. Y tienen que llegar a entender todo esto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Nos vamos a copiar, control C, vamos a abrir una nueva hoja de Excel. Y tenemos un canal trapezoidal de un talud de 1, si no me equivoco, y un ancho superficial de 10 metros. Entonces aquí voy a tener mi ancho superficial de 10 metros. Que transporta un caudal de 15 metros cúbicos sobre segundo. Entonces mi caudal es de 15 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Entonces, primero hay que calcular la energía específica para profundidades entre 1 metro y 10 metros cada 0.1
metros, ¿ya? Entonces, esto, con este caudal de 15 metros, vamos a hacer variar para calcular esta curva de energía específica versus tirante. Entonces, vamos a anotar energía específica, tirante, y mi caudal es de 15 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la energía específica? Vamos a anotarnos aquí. La energía específica es igual al tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto también puede ser representado como la energía específica, que es igual al tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Ahora es un canal triangular con taludes iguales. Eso quiere decir que es simétrico, por lo tanto la ecuación de un canal del área mojada de un canal rectangular con dos taludes iguales es z por y al cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación para canales triangulares, si no estoy mal. ¿No? Me pueden corregir ustedes también, ¿no? Entonces, una vez yo ya tengo el área mojada de esto, lo que voy a hacer es, vamos a calcular la energía específica. Entonces, energía específica va a ser el valor del tirante. Este valor de energía específica, mejor si lo usamos aquí abajo. Va a ser el valor del tirante más el caudal, que es de 15 metros cúbicos, o 15 elevado al cuadrado, ¿ves? 15 metros cúbicos sobre segundo, sobre 2 veces la gravedad que es de 9.81. Y todo esto multiplicado por el área elevado al cuadrado, el área mojada elevado al cuadrado. Z es igual a 1, tirante está elevado al cuadrado va a ser tirante elevado a la cuarta. Y de esa manera yo ya tengo la ecuación de mi energía específica que tengo que reemplazar en el Excel, o si no, que tengo que reemplazar en mi calculadora. Entonces, aquí el valor del tirante nos dice que hay que variar de profundidades de 1 metro, 10 metros, con valores de 0.1 metros, ¿no? Con pasos de 0.1 metros. Entonces, yo nomás me anoto 1 metro, y aquí tendría que ser 1.1, y vamos a hacer variar hasta los 10 metros. Ahí está. De 1 a 10 metros. Pasos de 1.1. Y ahora, ¿qué más me pide? Hay que construir el gráfico de energía específica versus tirante, eso es obvio, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar esta ecuación de la energía en en el Excel, ¿no? Tirante más 15 al cuadrado va a ser el valor del tirante más el caudal elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad multiplicado por el tirante elevado a la cuarta. Multiplicado por el tirante elevado a la cuarta. O sí, una consulta. Dime. Cuando reemplaza área, está el área está elevado al cuadrado, es 2 del área, no sé, sería 4 por y a la cuarta. No, esto Ahí. no es, esto es Z. Ah, ya, perdón, pensé que era 2. Sí, perdón, igual, no, tal vez no se nota muy bien, pero es Z, esto de acá, ¿ya? Y Z vale 1, entonces al elevarse al cuadrado va a ser 1 nomás, ¿ya? Y entonces vamos a hacer esto. Tenemos la energía específica y vamos a graficar la ecuación de energía específica versus tirante. Aquí hay un problemita que este valor del caudal se tiene que mantener constante. Ahora sí. Interesante. Interesante. Algo está pasando acá. Es el valor del tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el tirante elevado a la cuarta. Este tirante aquí está mal. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, ustedes hacen ese procedimiento. Tienen que primero reemplazar los valores de área mojada de un canal
triangular, ¿no? En esta parte, el caudal ya les va a dar de dato, entonces hacen variar nomás con el tirante y hallan las energías específicas. Entonces, una vez halladas las energías específicas, lo que hay que hacer nomás es graficar. Seleccionar datos. Y vamos a graficar esta curva. Y ya está, ¿no? Pueden ver, ¿no? Este comportamiento de esta forma de la curva de energía específica versus tirante es muy característica y se va a dar siempre en todos los canales, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, dice, determine la energía específica mínima y la profundidad que corresponde a esta energía específica mínima. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la energía específica mínima. Y para calcular la energía específica mínima, sabemos de que se da cuando el flujo es flujo crítico, ¿no? Entonces, ya les había dicho de que hay varias ecuaciones para flujo crítico, que es igual al caudal al cuadrado, multiplicado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. Esa es una de las ecuaciones igual a 1, ¿no? Una de las ecuaciones de flujo crítico. Hay varias, pero esta es la que voy a utilizar en este caso. Entonces yo, para calcular la energía específica mínima y la profundidad crítica que corresponde a esta energía específica, yo en vez de calcular primero la energía específica mínima y después la profundidad, voy a calcular primero la profundidad crítica y luego voy a calcular qué energía va a tener con esa profundidad crítica. Entonces, con esta ecuación, reemplazando datos, porque tenemos 15 elevado al cuadrado, el ancho superficial de un canal triangular es 2 veces z por y, sobre la gravedad por z por y al cubo. Y todo esto tiene que ser igual a 1. Entonces, este valor de y es el y crítico. Y hay que reemplazar. Este z es 1. Hemos dicho que z es igual a 1. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener y crítico sobre y crítico al cubo. Vamos a tener 15 al cuadrado multiplicado por 2 sobre 9.81 multiplicado por y crítico elevado al cuadrado igual a 1, ¿no? Se está simplificando estos dos. Entonces, de aquí, despejando y crítico elevado al cuadrado, vamos a tener que y crítico va a ser igual a la raíz de 15 al cuadrado multiplicado por 2 sobre 9,81. De aquí sacamos el valor del tirante crítico, que va a salir 6.77, valor del tirante crítico. A ver, ¿dónde podemos graficar esto? Tirante crítico. Aquí lo voy a escribir. 6.77. Y esta va a ser mi respuesta del tirante crítico. Y ahora, una vez yo hallado el tirante crítico con la ecuación de flujo crítico, despejando todo esto, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor del tirante crítico en la ecuación de energía específica, en la común y corriente, la que conocemos, esta. Y de esa manera yo voy a calcular la energía específica mínima. Entonces vamos a comprobar este valor. Primero vamos a decir, tirante crítico nos ha salido 6.773. ¿Ya? Y energía mínima nos va a salir otro valor. Aunque aquí hay algo que quiero mostrarles. Este valor del tirante crítico está mal. ¿Y de qué manera me doy cuenta? Por la gráfica. Más o menos el tirante crítico tiene que estar en 2 punto algo. Entonces algo me he equivocado. Vamos a ver que me he equivocado. Caudal al cuadrado por ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. El ancho superficial es 2 veces z por y. La gravedad por z por y.
Ah, este es el problema. Z por y al cuadrado es, ¿no? Sí. Z por y al cuadrado. ¿Ven? Aquí está mal. ¿Ya? Entonces, este y al cuadrado por 3 va a ser y a la sexta. Entonces, con el y crítico se van a simplificar y vamos a tener aquí y a la quinta. Entonces, despejando, aquí va a ser más bien a la quinta. Y ahora sí vamos a tener valor real de altura crítica, que va a salir 2.15. Y ahora ustedes pueden ver la gráfica 2.15. Y sí, evidentemente está en 2.15. Entonces es una manera de darse cuenta igual si están haciendo bien las cosas o no. Si tienen su gráfica, ven aquí este punto, qué valor de tirante debería tener el tirante crítico. Y si les sale 6, como me salió hace rato, no, pues no, está mal. Entonces tienen que ver en qué se han equivocado y ahí ya corrigen. Y aquí, como pueden ver, es 2.15. Entonces, ahora sí, con la ecuación de energía específica, que es esta, dime. El valor de ancho superficial tendría que salirte, creo que esto es para distraer nomás este valor de ancho superficial de 10, porque para un tirante vamos a tener un valor de ancho superficial de 10, ¿no? Pero, no sé, así lo puso. Este ejercicio era de un examen pasado, pero creo que es para distraer nomás este ancho superficial de 10. Te tendría que salir nomás el mismo valor, ¿sí? Lo que sí podrías decir es, ¿para qué valor de tirante va a tener un ancho superficial de 10 metros? Y te va a dar un valor del tirante para un ancho superficial de 10 metros. Evidentemente, en algún lado va a tener ancho superficial de 10 metros, pero el ejercicio no nos está pidiendo calcular el valor del tirante para este ancho superficial de 10 metros. Nos está pidiendo calcular variando las profundidades y las energías específicas y la profundidad crítica, ¿no? O sea que este valor de ancho superficial de 10 no afecta en este caso. Para distraer nomás. Este ejercicio era de un examen final del curso de invierno y se han tirado todos. Me imagino que ha sido por esas cositas, por esas pequeñas trampas que les ha puesto el doctor de aquel curso. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? La energía mínima, 2.15. Hay que reemplazar nomás esta ecuación. Y a ver cuánto nos sale. Es 2.15 más el caudal que tenemos, que es de 15 elevado al cuadrado, sobre 2 veces el área mojada. El área mojada es z por y al cuadrado. Z es igual a 1. El tirante va a ser este, elevado al cuadrado, multiplicado por la gravedad. Revisamos. Está mal algo. ¿Ven? Algo está mal aquí. A ver. ¿Qué cosa está mal? 2 veces la gravedad, z por y al cuadrado, el caudal elevado al cuadrado, el tirante, el crítico, caudal al cuadrado. Interesante. ¿Qué cosa está mal? Caudal al cuadrado es de 15 metros cúbicos elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad multiplicado por el área elevado al cuadrado. El área mojada, que es... Ah, ya, esto es lo que está mal. Hay que elevar al cuadrado el área mojada también. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos la ecuación, bueno, la energía mínima y el tirante crítico. Aquí tenemos 2.15 y 2.68, ¿no? Podemos ver en la gráfica. Y como su compañero nos dijo, no pasa nada si utilizo ancho superficial de 10 metros, pues sí pasa, ¿no? Si nosotros haríamos aquí, bueno, donde hay ancho superficial, a ver, ¿dónde podría haber ancho superficial? En la ecuación de flujo crítico, seguramente. A ver. En esta ecuación de flujo crítico, si nosotros pusiéramos 10, ya estaríamos haciendo mal. Ya no nos saldría el verdadero flujo crítico, porque este ancho superficial va a ir variando y no se va a mantener constante, pues mientras nosotros vamos aumentando de tirante, no se va a mantener con un ancho superficial de 10 metros todo el tiempo.
Entonces va a haber un punto donde haya flujo crítico, pero si nosotros le reemplazaríamos aquí de 10 metros, quiere decir que nosotros ya estamos diciendo de que el flujo crítico se va a dar cuando hay un ancho superficial de 10 metros. Y eso está mal, ahí ya estamos equivocados y nos va a dar cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto era solamente para distraerles, no tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Eso, chicos. Ahora ya hemos determinado la energía específica y profundidad que corresponde a esta energía mínima, y ahora hay que definir qué tipo de flujo existe cuando la profundidad es de 0,6 y de 2,4, ¿ya? Entonces, esto ya pueden verlo en base al tirante crítico. ¿Qué les había dicho yo? Que el tirante crítico nos da un punto de referencia, podríamos decir, un punto de referencia donde todos los tirantes que estén por encima del tirante crítico van a ser subcríticos, y los que estén por debajo del tirante crítico van a ser supercríticos, ¿no? Entonces, con eso ya en mente, si nosotros ya hemos hallado 2.15 de tirante crítico y venimos aquí, cuando la profundidad es de 0.6 metros, al ser menor esta profundidad que el tirante crítico, vamos a decir de que para 0.6, como es menor que 2.15, va a ser supercrítico. Y ahora tenemos otra profundidad, la profundidad de 2.4. Entonces, en la profundidad de 2.4, ahora esta es mayor, 2.4, mayor que el tirante crítico, 2.15. Y este es subcrítico. ¿Ya? Entonces, en base al tirante crítico, yo puedo definir cuándo es supercrítico y cuándo es subcrítico. También tienen que tener en cuenta, ¿no? El verdadero concepto es de que el número de Flood es mayor a 0 cuando es supercrítico y el número de Flood es menor a 0 cuando es subcrítico, ¿ya? Entonces, eso también, pero esta es una forma más rápida de definir si es subcrítico o si es supercrítico. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no hay dudas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es ecuación derivada de la cantidad de movimiento. Pero creo que eso lo vamos a ver la siguiente clase nomás ya, y vamos a pasar a lo que son fenómenos locales. ¿Ya, chicos? Pero quiero saber si esto de la energía específica les ha quedado claro todo, o si quieren que vuelva a repetir algo. ¿Les ha quedado todo claro? Si tienen alguna duda, pueden hablarme ahorita. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, antes de irnos de la clase, vamos a hablar un poquito del laboratorio. Hay algo que les quiero mostrar. A ver. No da mi WhatsApp. Está medio raro. Ya. Estas son las hojas de cálculo. Vamos a entrar. Ya, a ver, para los que no han visto lo que sería la hoja de cálculo, o bueno, para los que no han visto esta nota, porque lo he puesto un poquito tarde, todos, por favor, tienen que poner sus nombres en este formato, en letras mayúsculas con su apellido primero, ¿no? Aquí hay varias personas que no han puesto, entonces, por favor, corríjanlo y pongan su formato. Y otra cosa más, tienen que haber 2 encargados de grupo. Por cada grupo tiene que haber 2 personas encargadas, o sea, 2 jefes de grupo. Y aquí parece que solamente han entendido eso el grupo 4 y el grupo 7. ¿Por qué son 2 jefes de grupo? Porque para la entrega de sus trabajos van a dividirse en 2 grupos de 5 personas. Entonces, para que no haya muchos problemas, pues estos 2 jefes de grupo van a ser para un solo grupo, ¿ok? Y entre ese grupo van a tener 2 trabajos. Entonces, eso quiero que lo corrijan, que hagan sus grupos con 2 jefes de grupo, no solamente 1, y eso nomás, ¿no? Para el día lunes creo que van a hacer el laboratorio y tienen que llevarse en especial, sobre todo, ropa de trabajo,
y botas, porque hay muchas espinas allá en el laboratorio de hidráulica. Por favor, llévense botas, ropa de trabajo, llévense machetes, palas, llévense guantes para poder deshiervar. Van a agarrar muchas espinas, así que ya tienen que ir preparando eso. Lleven también escobas, lleven rastrillos, hay que deshiervar. Y no, el doctor me dijo para motivarlos, ¿no? De que hagan un buen trabajo, pues va a valer puntos en base al trabajo que ustedes hagan, o sea, la limpieza, ¿no? Va a valer puntos en base a cómo ustedes hagan la limpieza. Entonces, eso les quería comentar, chicos. Yo pensé que íbamos a acabar todo esto de cantidad de movimiento más, pero creo que hoy día no vamos a acabar eso. ¿Y está confirmado que es el lunes, Auxi? El doctor todavía no lo ha confirmado. Les va a hablar, supongo, por WhatsApp, les va a avisar, pero eso ya nomás espérense ustedes. Y una cosa más, sobre los días del proyecto, los encargados de grupo les voy a sortear a los encargados de grupo el día que les va a tocar. Pero ese sorteo lo voy a hacer el día de la limpieza, para que todos estén presentes y no sea, antes lo hacía aquí en virtual, pero mejor si lo hacemos ahí en presencial, lo sorteamos y todos están a gusto, ¿no? Sobre el día, porque hay algunas personas que no pueden, digamos, día martes o día miércoles, entonces tal vez se pueda dar igual alguna preferencia si es necesario que esas personas hagan un día en particular. Pero el sorteo se va a realizar el lunes, entonces, si es que el lunes hacen la limpieza. Y si no, el martes. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Ya está, entonces, chicos. Para la siguiente clase, entonces, nos veremos y vamos a terminar esto de la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿ok? Hasta luego, chicos. Hasta luego, Auxi. Chao, chao.